Cuando hablamos de la saga Resident Evil encontramos no solo a los mejores exponentes en su trilogía original del survival horror, sino que también recordamos a sus personajes, a sus enemigos, las horribles mutaciones a las que nos tenemos que enfrentar a lo largo de la saga, conocer el lore de los personajes, hasta sus películas hechas en CGI, pero llega un punto en el que nos preguntamos ¿acaso los remasters o los remakes de este juego están a la altura de los originales? Pues es algo que analizaremos en este video, así que saquen sus palomitas, pónganse cómodos que empezaremos. La primer pregunta que me hice fue: ¿los remakes están a la altura de los juegos de antaño? Y debo decir que sí. Y no comencemos por el primer juego, el Resident Evil 1 para la GameCube. Este fue el primero de la lista, si bien este juego no es un remake como tal sino más una remasterización, con un lavado de cara muy bien hecho, lanzado el 22 de marzo de 2002 en Japón, 30 de abril en Norteamérica, y el 13 de septiembre del mismo año en Europa. Nos mostró las peripecias de Jill Valentine y Trish Redfield cruzando la mansión Spencer. Sin embargo, este juego no era el mismo que jugamos en antaño por ahí del 96, sino que los escenarios, la ambientación y la música lo harían ver de una manera más tétrica. Los gráficos eran impresionantes para la época, teniendo en cuenta que en el mismo año era lanzado Octave Vice City en PlayStation 2, donde la diferencia gráfica es notable, y no solo fue un cambio gráfico a su homólogo del 96 sino ampliación a la historia del juego original, como el lore de la familia Trevor, y como experimentaron con Lisa, así como tenemos que enfrentarnos a una versión mutada de ella por los experimentos que se le realizaron a lo largo de los años con los diversos virus con los que investigó la corporación Umbrella durante años. De hecho, los enemigos ahora son más temibles, como es el caso de asegurarte de acabar con un zombie para que no vuelva como Crimson Head, que si bien eso no pasaba en el original, de hecho estos zombies reemplazan a los Tyrants fallidos, mejor conocidos como super zombies, o zombies desnudos que vemos en la trilogía original. Son un buen añadido que aumenta la dificultad del juego, o el modo donde Forest Zombie te persigue en la mansión con bombas, o el modo de enemigos invisibles, son una parte que le da mucha más dificultad y más terror al juego. No solo puedo decir que está a la altura del juego original, sino que lo supera con creces. En el caso de Resident Evil 2, han existido varios ports desde la versión original de PS1 hasta los ports para Nintendo 64, Dreamcast y GameCube. También podríamos considerar un remake entre comillas el Resident Evil Darkside Chronicles, aunque solo es un recuento como capítulo de los hechos acontecidos durante el juego de manera resumida, y donde Claire no se separó de Leon y cambiaron el gameplay a un juego de disparo de rieles como en el juego House of the Dead. Pero el 25 de enero de 2019 se estrenó Resident Evil 2 Remake, que cabe destacar que ya no tenía el movimiento de tanque, ya que este juego fue creado con el motor gráfico Reania-In, que fue el mismo que fue utilizado para la creación de Resident Evil 7, y que en la actualidad es con el que los últimos juegos de la saga fueron realizados. El juego en sí como aspectos malos tenía que, si bien tenía la opción de jugar con Claire o Leon al principio, los eventos no cambian demasiado, como si Leon o Claire conocen a Marvin, ya que partidas dándole más rejugabilidad al juego, donde Claire o Leon peleaban con el mutante G, o la forma de Birkin dependiendo de con quién jugaras primero o quién de los dos se enfrentaba a Mr. X, pero fuera de eso el juego de cierta forma respeta los aspectos del juego original, inclusive los DLCs o modos extras como el cuarto superviviente con Honk, o los demás modos extras como el del oficial de policía que muere al principio del juego, el soldado olvidado, la novia de Ben Bertolucci, o el escape de Kendo. Fueron unos excelentes añadidos. La dificultad del juego en sí es complicada desde jugar en normal, y en hardcore es una pesadilla. Los personajes fueron muy bien desarrollados, desde que Ada Wong fuera una manipuladora todo el tiempo con Leon, y quitaran la parte romántica de su relación como lo veíamos en el juego original, cuando ella salvaba a Leon del Tyrant, que en mi opinión fue una mala decisión, o el cambio de que fuera el jefe Irons el que secuestra a Sherry fueron un giro de trama que Chronicles, pero que es pasable. Inclusive el rediseño de Mr. X es increíble, porque pasaron de acomodarlo en ciertas zonas como en el juego original, a volverlo una amenaza latente, un perseguidor que te buscaría de manera implacable por toda la comisaría, lo cual en mi opinión le dio un toque más aterrador y de adrenalina al juego. El rediseño de William Birkin en mi opinión también fue excelente, ya que lo vuelve un enemigo aterrador y bastante formidable. En conclusión de este juego considero que no solo está a la altura del juego original, sino que hasta podría superarlo en algunos aspectos.
Resident Evil 3. Ay Dios, sinceramente tengo una relación de amor-odio con este juego. Si bien me gustó de cierta forma, no está ni de cerca de ser un digno remake del juego original de 1999. Si bien no podemos culpar a los desarrolladores por la presión que tenían, ya que el remake del segundo juego tuvo mucho tiempo de desarrollo, sin embargo el tercer juego se estrenó un año después, y si bien se desarrollaron ambos juegos a la par, el contenido del Resident Evil 3 fue sumamente recortado, desde quitar el sistema de decisiones que tenía el juego original, así como recortar zonas como el cementerio o la fábrica. El rediseño de personajes fue bueno, por así decirlo, excepto el de Nemesis, que no me malentiendan, Nemesis es gigantesco e intimidante, pero ese aspecto de perseguidor se pierde después de la primera parte del juego, convirtiendo a los enfrentamientos con este en cinemáticas interactivas, como la parte donde nos persigue con el lanzacohetes, y pues la segunda mutación de Nemesis no es ni de cerca la que fue en el juego original, donde lo convirtieron en un cuadrúpedo en lugar de originalmente, y si bien la batalla final con Nemesis es épica, el juego fue muy corto, pudiéndolo pasar en un mínimo de 3 horas ya rejugándolo. Otro añadido que recortaron fueron los DLCs de los mercenarios, intercambiándolo por el multijugador de Rivers, que si no era del todo malo, dejó mucho que desear. En conclusión, el remake de Resident Evil 3 es un juego disfrutable, pero que no se encuentra ni de cerca a la altura del original, demostrando que los gráficos no lo son todo en un videojuego, y volviéndolo una reimaginación que no llena las expectativas de los fans más acérrimos de la saga. Resident Evil 4 saliendo este año en marzo. El hype que provocó este juego fue inmenso, porque las expectativas del juego estaban en el aire, donde hubo opiniones divididas, pensando que sería igual que el tercer juego, así como otros que decían que sería mejor, y en la opinión de un servidor este juego fácilmente le hace justicia al juego original, y podría mejorarlo, si bien en mi opinión se la mamaron con el sistema de parry, haciendo que Leon pueda detener una motosierra con un simple cuchillo de combate. Fue un excelente añadido y algo que nos puede salvar en muchas partes del juego. El único problema que no teníamos en el original es que el cuchillo se gasta como en los remakes anteriores, le da más dinamismo en las mejoras. El sistema de combate fue pulido, ya que en el juego original solo se podía acceder a este como Quick Time Events, a hacer el combate más dinámico y más cómodo de utilizar, y más accesible a la hora de repeler a un gran grupo de enemigos, teniendo la opción de apuñalar a los infectados al tenerlos en el suelo. Mejoró bastante yo puedo admitir que Capcom tomó lo mejor que logró del Resident Evil 2 Remake y aprendió de los errores cometidos en el tercer juego para darnos un producto bien hecho, con un lavado de cara y diversas mejoras que no teníamos en el juego original. Los escenarios son parecidos al original, pero con una ambientación más oscura y ciertos cambios en la historia que pueden pasarse por alto, ya que le añaden más drama al juego, como la muerte de Luis Serra, ya que en el original era bastante triste ver cómo era asesinado por Sadler. No fue tan dramático como en el remake, donde se desarrolla más al personaje, dándole más profundidad al lore y volviendo más dolorosa su muerte a manos de Krauser. Las motivaciones de Wesker y Ada Wong, haciendo que ésta lo traicione al final del juego, o mostrando más el pasado de Leon en su entrenamiento para ser agente del gobierno estadounidense. En mi opinión puede superar al juego original, ya que tanto el lore como los personajes adquieren más carisma, un desarrollo de sus motivaciones así como de la jugabilidad, y es una muestra de que cuando Capcom quiere hacer, entregarle al fandom una obra increíble y bastante bien cuidada. Conclusión: en mi opinión, reseñando los juegos, la mayoría de los remakes están a la altura de los juegos clásicos, tanto sus gráficos, el gameplay, los aspectos de historia y jugabilidad añadidos en los modos extras le dan un lavado de cara a lo que fueron las entregas originales. Donde sean remasters o remakes, pueden lograr lo que el juego original hizo y mejorarlo, darle una experiencia totalmente nueva y hacernos vivir una nueva experiencia y darnos una nueva perspectiva de los juegos clásicos, atrayendo a nuevas generaciones jugadores y complacer a los antiguos fans, jugando con el factor nostalgia. Si fui especialmente crítico con el remake del tercer juego, en lo personal me gustó y me parece entretenido, y los demás juegos me parecieron una experiencia increíble, mejorando la jugabilidad de los clásicos, haciéndonos recordar lo que originalmente nos hizo enamorarnos de esta saga de juegos, conociendo el crecimiento de los personajes, haciendo que sean tan carismáticos como los recordamos, y hacer que recordemos el lore y lo analicemos a fondo. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy, nos veremos hasta la próxima.